Hola, seguimos con nuestros tutoriales aquí en Geeks de Go avanzado o programación avanzada con Go. Habíamos hecho nuestra primera conexión a una base de datos y ejecutamos una consulta, ¿no?, que se dedicaba a crear una tabla solamente a manera de prueba. Pero muy bien, te había dado un concepto más o menos de base de datos, pero definamos bien qué es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque en este tutorial vamos a hacer lo que es un CRUD básico, que es lo que hemos venido haciendo, recuerden, desde que manejamos en memoria, lo hicimos también con archivos y lo terminamos haciendo con JSON, y creamos una API para hacer un CRUD también, ¿no?, para crear un CRUD de productos hicimos, donde podríamos almacenar información por producto, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un CRUD real prácticamente, pero con base de datos. Por ahora solo utilizando aplicando la forma como lo hace este driver o este conector para la base de datos. Entonces vamos a hacer un CRUD básico, pero quiero que me entiendas bien qué es lo que estamos haciendo. Recuerden que estamos aquí en la base de datos. Si recuerdas bien lo que te he dicho, entonces una base de datos es la forma de organizar la información. Esta base de datos, que es del tipo relacional, la organiza en tablas compuestas por filas y columnas. ¿Ok? Sus principales componentes son las tablas, o la estructura básica que tiene son tablas. Las filas vienen a ser los registros y las columnas vienen a ser los atributos de cada fila. Por ejemplo, para que me entiendas, chapa tu Excel y te muestro, ¿no? Acá tengo un archivo anterior de un trabajo anterior que he hecho. Por ejemplo, esto podría ser una tabla, por ejemplo, aquí en Excel, donde registra información. Por ejemplo, aquí hay una lote, por ejemplo, podría ser una tabla, etapa, lote. Por ejemplo, si te das cuenta, el lote tiene un número que lo identifica, una descripción y bueno, lo que se necesite para la lógica de negocio. ¿Ok? Solo quiero que te centres en que esto puede ser prácticamente, esto es una tabla, donde tiene columnas y tiene filas. Cada fila es un registro prácticamente, o la información en sí, mientras que cada columna es como el nombre del campo de la información, ¿no? Por ejemplo, esta columna va a contener lo que son las descripciones, esta columna la homologación, esta columna el estado, y así por cada uno, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra tabla, vamos a ver qué más tablas. Por ejemplo, acá hay una que es actividad, ¿no? Igual me tiene un identificador de la actividad, a una categoría, un identificador de categoría y un nombre y todos otros campos que necesite. Entonces, filas y columnas, tabla, es como se organiza la información en una base de datos relacional, para que lo tengas claro. Normalmente estas bases de datos relacionales siempre van a utilizar identificadores únicos. Le llaman PKs o primary key o claves primarias. Por ejemplo, categoría, mira, si yo voy aquí a categoría, dice categoría 502, tiene que existir en esta tabla categoría. Esta es la actividad, pero ¿cómo relaciono esta información con la siguiente? Con ese identificador. Nos dice que la categoría 502 es riego y fertilización. Si voy a la actividad, dice esta actividad, instalación de alambre, dice, por ejemplo, ¿no?, está en la categoría 502. ¿Cuál es la categoría 5002, perdón? Riego y fertilización. Entonces esa es la forma de cómo se puede relacionar estas diferentes tablas a través de claves primarias, y también hay claves foráneas o secundarias, ¿no? Foreign key le llaman. ¿Ok? Eso, entrar más en ese detalle es entrar en un curso de base de datos. Nosotros no vamos a entrar mucho, te estoy mostrando una tabla, cómo se compone normalmente, para que puedas entenderla aquí en Go para trabajar con ella. Recuerden que si quieres profundizar más esto, utiliza un curso de base de datos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo trabajamos con esta información relacionada o estructurada por ejemplo, en filas y columnas, y que tiene identificadores únicos y foráneos? La forma de trabajar con ellos es a través del SQL o lenguaje de consulta estructurado. Voy a cerrar de nuevo el Excel, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Si bien aquí tenemos nuestro primer SQL, miren, lo tenemos cuando hicimos el create. Vamos a ejecutar esta consulta de nuevo. Voy a copiármela. Por cierto, esto es lo mismo que sino que te lo voy a poner acá también dentro de las consultas. La única diferencia es que aquí estoy validando si existe ya la tabla. Por ejemplo, miren, si yo acá ejecuto, voy a copiarme de aquí. Si yo quiero ejecutar de nuevo esto de acá,
me va a ocurrir un error porque esa tabla ya existe. Voy aquí, por ejemplo, a Query Tools, por ejemplo, aquí. En esta base de datos yo quiero hacer, por ejemplo, este tipo de ejecución, que es la que hemos hecho. Por cierto, borré user 2 porque tiene lo mismo, me estoy quedando con user nada más. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar esta consulta? Digo, te la doy a entender. Créate tabla users, crea la tabla users con la siguiente estructura o composición de campos o de fila, de columnas, ¿ok? Va a haber una columna ID, nos dice serial primary key. Serial quiere decir que es un valor prácticamente numérico y autoincrementable, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Primary key es lo que te digo, la clave primaria, que va a ser su identificador único. O sea, este ID va a ser único dentro de esa tabla, dentro de ese conjunto de filas y columnas. Recuerden, ejemplo 1 para Juan, no puede haber otro 1 para Pedro, por ejemplo. Pedro viene a ser el 2 o el 3 o lo que tú quieras, pero no se puede repetir. Name, varchar de 100. ¿Se acuerdan cuando hacíamos estructuras en la structs? Aquí en el curso básico es parecido, si te dan cuenta, estamos definiendo prácticamente como si fuera una estructura, ¿no? Esta es la estructura de datos que quiero manejar en esa tabla. Name es como si fuera un string, pero un string limitado a 100 caracteres nada más. Caracteres, ojo, puede ser número, texto, comas, caracteres especiales, pero la longitud máxima son 100 caracteres. Por eso digo varchar de 100, limitado a 100. Igual para el main, varchar de 100. Es como si le estuviera dando estructura string, string, ok, pero aquí lo limitamos a la longitud máxima que se va a almacenar. Por ejemplo, 100 caracteres, 50 caracteres, lo que tú quieras. Si tú quieres, aquí lo aumentas a más. Hay límites de acuerdo al tipo de dato. Hay más tipos de datos, pero nosotros vamos a concentrarnos en lo que necesitamos. Acuérdate de eso. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque simplemente user ya existe, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta consulta a esta consulta? Que lo voy a copiar de acá, por cierto. Voy a guardar el archivo para que lo tenga. La única diferencia de esta es que aquí yo valido eso. Aquí solamente lo creo, pero aquí lo valido. Mira, aquí le digo, créate tabla igual, user, pero antes del user pongo, si no existe user, ¿correcto? Hay una validación. Recuerden cuando hacían los condicionales con if, igual, se aplica también una condicional aquí en SQL o lenguaje de consulta estructurado, donde valido, oye, si no existe user, lo creas, si no, no va a pasar nada. Como user ya existe, no va a pasar nada. Ejecuto, miren, dice query satisfactorio. No pasa nada porque la relación user ya existe, omitiendo create table, ¿correcto? Entonces no hay ningún tipo de error porque ya existe, ¿ok? Para que lo tengas presente. Entonces estoy explicando eso que no te expliqué muy bien ayer. Y ahora sí podemos trabajar con nuestras consultas. Igual vamos a trabajar aquí para que las entiendas. Aquí en SQL, no dependiendo del motor o del gestor de base de datos, recuerden que estamos utilizando Postgre, normalmente vas a encontrar dos grupos a más. Bueno, lo normal, los más conocidos son dos tipos de consultas o grupos de consultas aquí en SQL. Por ejemplo, los DML o Data Manipulation Language que se utilizan, ¿cuáles son? Voy a ponerlo así como comentario, aquí los comentarios son con guión, pero sí, DML, y te voy a mostrar, por ejemplo, los que están dentro del grupo de DML, ponerlo así, tenemos Insert, Update y delete, que si te das cuenta son operaciones del CRUD que necesitamos. También se considera, en algunos lo consideran también parte del insert al select, que es lo que necesitamos también nosotros, select. Pero normalmente el select también ahora lo pone en su propia categoría, que es parte del grupo de consultas de DQL o Data Query Language, ¿no? Aquí lo ponen al select también, ¿ok? Para que lo puedes ver así también. Y lo que hemos hecho hasta ahorita es parte de de otro grupo que se llama DDL. Vamos a ponértelo aquí, Data Manipulation Language, para que lo tengas. Acá se llama Data Manipulation Language, en inglés, ¿no? Y aquí se llama Data Definition Language. Y el DQL vendría a ser Data Query Language. Entonces tenemos esos grupos principalmente. Hemos hecho una operación del tipo
aquí que no te lo he dicho, del DDL está create, aquí está create, alter, el drop y podemos poner el truncate. De estos grupos, unos guión, doble guión es, si no, no lo va a tomar como, te lo voy a dejar como comentario, no me recuerda, como comentario, todo, si no se va a ejecutar esto, no sale error. Ok, ahí. Entonces, hay otros grupos que agrupan, por ejemplo, consultas para lo que son los permisos, denegación de permisos de usuario, y otros para lo que son las transacciones. Pero nosotros lo que nos interesa, si bien hemos visto una consulta del tipo DDL o Data Definition Language, como el create, recuerda que también hay alter, drop y truncate. Pero nosotros, para hacer las operaciones que vamos a hacer desde Go, solo necesitamos los DML o Data Manipulation Language, donde tenemos operaciones como el insert, el update, el delete y bueno, el select también lo podemos agrupar ahí, pero recuerden que el select ahora tiene su propio grupo. Ok, entonces muy bien, basado eso, entonces necesitamos manipular este tipo de consultas, ¿ok? Del grupo de las DML. Entonces vamos a hacerlas, por ejemplo, aunque creo que ya vimos una, vamos a hacer la básica, por ejemplo. Ojo, esto lo agrupamos, esto es parte del crew, nos sirve, voy a ponerlo aquí como comentario también. Esto es el crew prácticamente. Voy a ponerlo en el orden. Create, recuerda create o crear viene para el insert. Aquí leer viene para el select, por ejemplo. Aquí lo voy a copiar para poner el mismo orden select, update y delete. Así tenemos nuestro crew. Ok, vamos a ponerlo así, ahora sí. Entonces, para nuestro crew solo necesitamos este grupo de consultas SQL, ¿no? Que tenemos a las DML, el insert, select, el update y el delete. Ok, entonces vamos a hacer nuestra consulta. Por ejemplo, vamos a hacer nuestro select. Por cierto, normalmente la convención es utilizar las palabras reservadas, como por ejemplo select en mayúscula y el resto en minúscula. Por ejemplo, yo quiero seleccionar todos los usuarios, user from, me faltó paréntesis, select asterisco from users, nuestra tabla, recuerden, o nuestro donde están agrupados nuestros datos, recuerden, esta es la tabla user, que es la que tenemos aquí. Select asterisco from user, nada más, quiero todos los datos desde el usuario y ejecuto esa consulta, lo selecciono, lo que quiero ejecutar y le aplico este botón simplemente. Y tengo todos los usuarios que no hay nadie, ¿no? Tienen un ID, un nombre, un email, sale nuestro campo, nuestra columna, pero no hay valores, no hay registros. Necesitamos registros. Para ingresar registro hacemos la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La operación, el insert, ¿no? Y hemos hecho un select, ahora vamos a hacer un insert. Simple, voy a agregar un usuario aquí rápidamente para no demorarnos mucho en este tutorial y voy a hacer una aplicación de insert. Miren, voy a seleccionar un poco esto por acá y esto lo voy a bajar un poco. Ya miren, insert into o ingresa dentro de user, la misma tabla. ¿Qué voy a ingresar? Voy a ingresar en estos campos ID, nombre, email, en el mismo orden que lo estoy pasando, los valores 1, Cristian Joel y el correo, ¿no? Porque es lo que le estoy pidiendo. Recuerden que aquí es un número, el serial es un número entero correlativo. Entonces le puedo poner 1 y el nombre que le quiero ingresar y el correo que yo quiero ingresar. Ok, vamos a ponerle aquí así, tal como está, ¿saben? Y yo solo quiero ejecutar esta consulta. Esta es la selección, ¿no? Solo esa consulta. Ojo que si no la selecciono y ejecuto, se va a ejecutar todo. Voy a ejecutar esa consulta. Es insert 0, 1. Quiere decir que se ejecutó correctamente. Ahora, si yo aplico de nuevo, selecciono la consulta anterior y miren, ya tenemos Christian email. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos haciendo dos operaciones ya para nuestro crew. Tenemos el user, el insert, o sea, estamos haciendo el read y el create al mismo tiempo. De las operaciones del crew, recuérdense, el insert representa al create del crew y el select representa al read, ¿no? Entonces, muy bien, ahora nos faltan dos operaciones. ¿Qué nos falta? Un update. Ahora, estas operaciones aquí en base de datos hay que tener mucho cuidado cuando las ejecutemos. Por ejemplo, hacemos un date de user set para especificar el dato o conjunto de datos que vamos a modificar. Por ejemplo, voy a modificar solo el nombre, donde dice Christian Joel, solo le voy a dejar a Christian. Pero tengo que tener esa condición, where, donde el ID
identificador único PK que te enseñé es 1. ¿Para qué? Para ahí, así solo afectar a ese solo registro y no afectar a los demás. Si tuviéramos más registros y yo no le pongo este where ID condición valor, me va a ejecutar la consulta para todos. Por ejemplo, si hay varios usuarios, a todos le va a hacer el cambio del nombre, todos van a pasar a nombrarse Cristian. Por eso son operaciones que tienes que operar con cuidado. Normalmente cuando tienes muchos sueños no ejecutes este tipo de operaciones, créeme. Ejecuto y verifico como con el select de nuevo. Y ahí está, modifiqué Cristian Joel por Cristian solamente. Ya tenemos 3 del grupo de operaciones de los DML, ¿no? De Data Manipulation Language, que nos sirven para nuestro club. Nos falta el último, que es delete. Entonces vamos a poner delete. ¿Qué vamos a eliminar? Delete from, por ejemplo, users, desde usuarios. Igual, condición, porque si pongo delete from user, voy a borrar también todos los usuarios. Simplemente tengo que poner una condición para controlar eso. Where, igual, campo ID, porque es su identificador único, la forma como yo lo puedo identificar. Tú puedes poner nombre, lo que sea, pero tienes que ver que sea único. Normalmente en una tabla de user van a haber muchos Cristian, van a haber muchos Juan, qué sé yo. Entonces, un identificador único. Puedes usar un DNI también, por ejemplo, a manera de ejemplo. Entonces yo lo voy a eliminar a ese usuario Cristian. Delete from user where ID sea Cristian. O bórrame desde usuarios donde el identificador sea igual a 1. No sé quién sea, igual a 1. Ejecuto, se eliminó a un select asterisco from y volvemos a la etapa inicial donde no había ningún tipo de información. Muy bien, quedó claro. Estamos utilizando dentro del grupo de consultas o del SQL o el lenguaje de consulta estructurado, estamos utilizando las DMLs o las Data Manipulation Language, que agrupa el CL al insert, update y delete. También en algunos casos al select, o algunos lo van a ver como select, por eso que dicen que hay entre 4 y 5, porque algunos meten ahí el select, algunos no. O si no, también lo vas a ver el select como DQL o Data Query Language, ¿ok? Pero nosotros solo necesitamos este grupo de operaciones para trabajar ahorita con Go. Muy bien, visto eso, ahora ya podemos trabajar con Go. Vamos a Go directamente. Ya teníamos toda nuestra conexión, ya tenemos nuestra validación. Entonces, vamos a trabajar con Go.